Buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a la edición central de MBD Noticias. ¿Cómo estás, Martín? ¿Cómo andás, Natalia? Es un gusto recibirte después de unos días de vacaciones con Mariana Abreu haciendo esa tarea y a partir de hoy, después del descanso, otra vez la normalidad. Sí, claro. Ya me contaron que estuve muy bien representada. Muy bien representada, exactamente. ¿Se descansó bien? Sí, sí, bárbaro, divino. Bueno, siempre viene bien cada tanto así. Un descanso. Descanso otoñal y ahora sí, de cabeza las noticias. Sí, que son muchas. Sí. Seguimos así. Y les contamos que el ministro de Ambiente recibió esta tarde a los intendentes de Montevideo, Canelones y La Valleja por la crisis del agua. También participaron autoridades de OCE y del Sistema Nacional de Emergencias. El PIT-CNT reclamó respuestas claras del Poder Ejecutivo y el sindicato de OCE no descartó pedir la declaración de emergencia sanitaria. Además, temas vinculados. El intendente de Canelones, Yamandú Orsi, horas atrás denunció a una empresa por práctica de minería ilegal y afectación, por ende, del curso del río Santa Lucía, mientras que la Intendencia de Montevideo comenzó a entregar agua embotellada potable en 21 policlínicas. La Sociedad Uruguaya de Pediatría, mientras tanto, advirtió que el consumo de agua de OCE en las actuales condiciones para Montevideo y buena parte de Canelones y también de San José genera consecuencias graves en niños y niñas. Bueno, sigue siendo la calidad del agua el gran tema de estas horas, pero no el único. No el único, así que ya mismo repasamos los titulares, los primeros titulares de esta semana. La senadora cabildante y exministra Irene Moreira reconoció que quizá no fue la decisión más acertada de entregar de forma directa una vivienda. Además, afirmó sentirse usada y víctima de una opereta. Ante el suicidio de una estudiante, docentes del Liceo de Ciudad del Plata realizaron un paro de 24 horas en reclamo de un equipo multidisciplinario. Movimientos en la interna nacionalista. El ministro de Desarrollo Social, Martín Lema, descartó ser precandidato y apoyará a Álvaro Delgado. Alianza Nacional oficializa el respaldo de Laura Raffo. La convocatoria de una misa por el Ejército Nacional genera controversia entre instituciones religiosas que reclaman explicaciones al cardenal Sturla. Una delegación de la comunidad educativa del Yaba concurrió este mediodía a la Comisión de Educación del Senado. Denuncian ensañamiento de las autoridades y persecución a docentes del centro de estudios. El presidente colombiano Gustavo Petro reiteró denuncia contra sectores opositores y expuso detalles sobre los supuestos planes golpistas para derrocarlo. El Ministerio de Economía argentino anunció que pondrá en marcha un nuevo paquete de medidas con la finalidad de contrarrestar los efectos de la alta inflación, que en abril llegó a 8,4% y acumuló 108,8% en el último año. Aquí TV Ciudad y aquí Uniradio 107.7 de FM para Montevideo y cercanías, radio de la Universidad de la República, que también les permite escuchar cada una de nuestras ediciones informativas a través de uniradio.edu.uy. Repaso de móviles de arranque con Natalia Nogués. Sí, estamos en 3 puntos distintos de la ciudad en esta linda tarde otoñal y hablábamos recién de reunión de intendentes en Torre Ejecutiva por el tema del agua. Allí está Mariana Abreu y ya la recibimos para que nos dé algún detalle como adelanto. ¿Cómo estás, Natalia? Sí, como decían ustedes, hace unos momentos nada más culminó esta reunión convocada por el Ministerio de Ambiente, también con autoridades de OCE, del Ministerio de Salud y los intendentes de La Valleja, Montevideo y Canelones por el tema del agua. En estos departamentos la situación es bastante delicada y lo que podemos adelantar es que la Intendencia de Montevideo presentó 20 medidas o 20 propuestas justamente para paliar esta situación. Algunas tienen que ver con lo económico, en lo que se refiere al agua embotellada, y otras apuntan a la racionalización del agua. En un ratito vamos a compartirlas. Bien, y ahora vamos al otro adelanto con nuestra compañera Macarena Vico, que también nos va a hablar del agua, pero del lado de las organizaciones sociales. Macarena. Así es, compañeros, estamos en Suárez y Reyes porque es la 6ª movilización autoconvocada de ciudadanos contra la situación que se está dando con la calidad del agua, con la consigna es sequía, no es sequía, es saqueo. Están reclamando justamente acciones por parte del gobierno para garantizar la calidad del agua. Es la 6ª, ya pasaron por Presidencia, por el Ministerio de Salud Pública, también estuvieron en el Palacio Legislativo y hoy aquí en la Casa Presidencial con estos reclamos. Se dan el día en el marco del día donde se presentó una acción de amparo por parte de ciudadanos, justamente solicitando de que se garantice el derecho al acceso al agua potable. Más adelante vendremos con más información.
Muchas gracias, Macarena. Cambiamos de tema. Noticias político-partidarias. Nos vamos al Palacio Legislativo ya mismo con nuestro compañero Martín Duarte. Adelante. Así es, Natalia, bienvenida. Bueno, estamos aquí en el anexo del Parlamento, donde hace minutos acaba de terminar la intervención de los 3 senadores de Cabildo Abierto presentando algunas modificaciones al proyecto de reestructuración de adeudos. En este caso, haciendo referencia a la situación que atraviesan alrededor de 630.000 uruguayos que están en situación de incobrable a propósito de sus deudas o del millón de personas que están en el clearing. Puntualmente, este proyecto propone algunas modificaciones con una pata administrativa que será a cargo de la unidad, en este caso de defensa del consumidor, y por otra parte una pata judicial. Se hace hincapié en un punto, en un agregado en torno a la deuda justa que vamos a estar ampliando en un ratito aquí en MB Noticias. Muchas gracias a Martín y todo el equipo y a quienes están en cada uno de los móviles. Les contamos que sigue movida la situación a nivel de enseñanza secundaria. Por ejemplo, hoy se desarrolla un paro de 24 horas en un liceo de Rincón de la Bolsa, Ciudad del Plata, departamento de San José, luego del reciente suicidio de un estudiante. Además, también siguen los reclamos de la comunidad educativa, en particular de docentes del IABA. Lo resumimos a continuación. Lo que hicieron estas autoridades fue destruir la institución, destruir el clima institucional, que hoy es muy difícil trabajar, muy difícil recuperar con los propios estudiantes la manera que veníamos nosotros trabajando. Las inspectoras actúan por fuera de lo reglamentario, por fuera de la legalidad. Psicólogo o psicóloga que iba a ser designado aún no llegó, iba a ser un cargo compartido para esta institución y para el Liceo de Delta del Tigre, lo cual aún no ha sucedido. Y en realidad no solamente son los psicólogos, sino los asistentes sociales y los educadores sociales en todas las instituciones, tanto de aquí, de Playa Pascual, de Libertad, de San José. Bueno, vamos al desarrollo de la información y empezamos por el gran tema del agua, porque el PIT-CNT manifestó preocupación por el déficit hídrico y reclamó respuestas claras del Poder Ejecutivo. Sí, habló en una conferencia de prensa, entre otros dirigentes, el presidente de la central sindical, Marcelo Abdala, quien dijo que se debe convocar a la Comisión de Cuenca del río Santa Lucía para abordar esta problemática. Se podría establecer que estamos, digamos, en medio de una emergencia. Es absolutamente claro que el agua es un recurso fundamental, digamos, de toda la vida humana, de su salud, de su bienestar, de su actividad laboral, del conjunto de las dimensiones que hacen al ser humano. Es fundamental pensar en soluciones en el corto plazo para un problema gravísimo y también soluciones estructurales. En ese sentido existe normativa vigente, digamos, que establece en estos casos la necesidad de convocar al Comité de Cuencas. Nosotros hablamos de un ámbito global, un comité de emergencia que con participación de los distintos actores políticos y sociales y naturalmente con participación del movimiento obrero se pueda reunir de manera urgente para considerar esta situación. Dentro de un rato, para hablar de esto, estará en piso en la entrevista de este lunes Federico Kramerman, el presidente de FOSE, que estuvo en esa actividad, allí lo veíamos al lado de Marcelo Abdala, y también le reclamó claridad al gobierno al momento de manejar estos asuntos. Además, desde el sindicato no se descarta pedir la emergencia sanitaria. Lo primero que nada es claridad, información clara a la población. Cuando se habla de un escenario, un pronóstico de 20 a 30 días de disponibilidad de agua dulce, no se está haciendo claro en decirle a la población qué pasa después. ¿Qué pasa después de que se agote el agua dulce? Hoy estamos viviendo una situación con agua salada en nuestras redes de agua en la ciudad de Montevideo y la área metropolitana porque se está mezclando para agotar más lentamente la poca agua dulce que va quedando en las reservas, particularmente en la represa de Paso Severino, que es de donde se alimenta la planta de aguas corrientes, donde se abastece, por cierto, a 2 millones casi de uruguayos. Ese escenario para nosotros es una situación de carácter grave y de ahí viene el planteo de declarar la emergencia. ¿Por qué? Porque va a haber problemas desde el punto de vista sanitario. Estamos hablando que ese escenario implicaría que el gobierno tenga que decidir entre el corte de suministro de agua o el bombeo de solamente
agua salada proveniente del Río de la Plata. Algo muy distinto a lo que está pasando hoy, que ya es grave. Y el intendente de Canelones, Yamandú Orsi, denunció a una empresa por practicar minería ilegal y afectar el curso del río Santa Lucía. Hablamos con el director de gestión ambiental de la Intendencia de Canelones, Leonardo Herou, que dijo que es fundamental detener estas actividades extractivas en el actual contexto de sequía. Estaban trabajando de noche con un impacto importante, extrayendo arena, generando un impacto de desvío del río, en fin. No es la primera denuncia que tenemos, nosotros tenemos todo un plan de control, de vigilancia, que de alguna manera lo que busca es controlar y hacer un seguimiento del patrimonio natural del departamento, en particular de la cuenca del río Santa Lucía, no solamente por agua, por tierra, por aire, hacemos vuelos periódicos, sino que ahora también le sumamos las denuncias de vecinas y vecinos. Y en este caso, esas denuncias han sido claves. Lo que estamos haciendo es, bueno, con la información disponible, tomando no solamente las sanciones de multas, sino también, dado que se incumplió un parate de actividades, en poco rato vamos a tener una reunión para otras medidas formales que va a tomar la Intendencia frente a esta intervención. Pero sobre todo, lo que queremos plantear es la necesidad de tener lo que son las habilitaciones y la actividad extractiva en el río Santa Lucía, en un contexto extremadamente complejo. Y la Intendencia de Montevideo empezó la entrega de agua potable embotellada en 21 policlínicas del departamento capitalino. Se entregan 2 bidones de 6,25 litros por persona por semana a población con hipertensión no controlada, problemas renales y lactantes que tomen preparados o fórmulas. Las 21 policlínicas que son polivalentes de la Intendencia de Montevideo, distribuidas en todo el territorio, empezaron hoy con el reparto de agua a las personas que se atienden a las policlínicas habitualmente, a las policlínicas de la Intendencia de Montevideo, que tengan o hipertensión con un mal control de sus cifras, o sea que digamos son situaciones en las que el consumo de sodio puede inclinar la balanza en torno a la compensación de la enfermedad, así que personas con mal control, personas con insuficiencia renal, que también la ingesta de sodio hace una diferencia en el control de la enfermedad, y sobre todo lactantes que tengan, que tomen, menores de 6 meses que tomen leche modificada, complemento, que esos preparados lácteos que llevan agua y que, bueno, en este momento también los bebés menores de 6 meses son particularmente vulnerables al manejo de sodio y a la necesidad de tener un manejo de sodio acorde para la edad, así que no tomar agua de la canilla para los menores de 6 meses es particularmente importante. Inicialmente la medida es por 45 días y se irá ajustando en torno a cómo evolucione la potabilidad del agua en el departamento. Estiman que en una semana este retiro de bidones sea en almacenes y no más en policlínicas. Cabildo Abierto convoca esta vez desde el Palacio Legislativo. Allí está Martín Duarte para profundizar en este asunto. ¿Cómo te va, Martín? Gracias, Martín. Sí, le agradecemos unos minutos. Decíamos que acaba de terminar esta conferencia de prensa presentando algunas modificaciones para atender la situación de deuda de muchos uruguayos. Le agradecemos unos minutos al senador Guillermo Domenech, quien estuvo presentando algunas características y algunas de las modificaciones del proyecto original que había presentado justamente Cabildo Abierto, y haciendo hincapié en lo de la deuda justa, que es uno de los puntos y de las modificaciones que tiene esta nueva alternativa. Cuéntenos un poco de estos cambios que tiene y en particular ese punto que hace referencia a que el deudor por ahí pague lo que realmente debería pagar, que fue un poco el énfasis que hizo la agrupación, ¿no? Bueno, nosotros lo que pretendemos es resolver la situación de endeudamiento de grandes sectores de la población, particularmente de la clase media y de los sectores menos favorecidos, que sabemos hay 630.000 personas consideradas incobrables en el Banco Central, se habla de 1.000 personas inscritas en el clearing, se habla de que hay una masa salarial de alrededor de unos 19.000 millones de dólares y que un cuarto de esa masa salarial se dedica por los compatriotas a pagar deudas por la financiación de consumos. Bueno, toda esa situación significa que haya muchísimas personas que ven comprometida su única vivienda, que no pueden acceder en las condiciones debidas al consumo de bienes imprescindibles para la vida. Y entonces nosotros ya presentamos un proyecto
que fue rechazado en el plenario, sorpresivamente rechazado en el plenario de la Cámara de Senadores, y ahora volvemos a presentar otro proyecto que yo diría que básicamente respeta los lineamientos del anterior, pero ampliamos la cantidad de personas que pueden ampararse a esta reestructuración de pasivos y si bien el proyecto mantiene una instancia administrativa y una instancia judicial, a los efectos de la instancia judicial nosotros incorporamos el concepto de deuda justa. ¿Cuál es la deuda justa? Es la deuda originariamente contraída por el deudor, ajustada a unidades indexadas a la que se le suma un 2% de tasa efectiva anual, ¿no? Y lo mismo se hace con los pagos que haya efectuado, ¿no? Esa es la deuda que nosotros consideramos es la deuda que realmente debería afrontar el deudor y que el juez puede morigerar si las partes no acuerdan alguna quita o espera. La presentación del proyecto Domenech se da a pocos días de una situación de rispidez, incluso dentro de la coalición. Haberlo presentado en este momento tiene que ver con los sucesos de la semana anterior. ¿Qué expectativa tiene también de la coalición en torno a la aprobación? Y si de alguna forma de eso depende también la estabilidad de Cabildo dentro de la coalición, ¿no? Bueno, permítame agregarle que además, a efectos de que esto no se repita, el proyecto contiene una norma que pretende establecer tasas máximas de interés, tomando como referencia las tasas a las que el Uruguay mismo se endeuda y previendo entonces que son admisibles tasas que supongan hasta 4 veces las tasas en moneda nacional, de endeudamiento del Uruguay en moneda nacional, y 3 veces en caso de ser en moneda extranjera. Mire, la presentación del proyecto no responde a ningún objetivo oportunista. Nosotros venimos trabajando en este tema desde el 2020, ¿no? El problema persiste. Hemos esperado un proyecto de Poder Ejecutivo que lamentablemente no ha llegado. Y entendemos que... Era claro también que el Ejecutivo no había dado señales positivas en torno al proyecto también de Cabildo. Nos había anunciado un proyecto, nosotros creemos que como el problema persiste, este proyecto va de alguna forma a significar un catalizador para que, en definitiva, el sistema político aporte soluciones a un problema grave que tienen los uruguayos independientemente de su filiación política, ¿no? Y es con ese espíritu que nosotros insistimos en esta línea de acción. O sea, no es que sea un factor de negociación para depender un poco de la postura que va a tener dentro o fuera de la coalición Cabildo. Nosotros vamos a negociar con todos los partidos políticos, incluso con el Frente Amplio. Ojalá esto fuera... ¿Siente que es más cercano el Frente Amplio que la coalición a llevarla adelante el proyecto? Bueno, por sus frutos los conoceréis. Veremos lo que pasa. Yo me reservo la opinión para el momento en que esto se decida en un sentido u otro. ¿Qué tiempo se manejan de plazo a la hora de trabajar? Porque de hecho le preguntaban también en la conferencia de prensa a Manini Ríos por la posibilidad de llevarlo a un plebiscito este tema también, ¿no? Me lo han preguntado varias veces y todo depende además de la calidad del diálogo político que tengamos, ¿no? Si nosotros vemos que realmente los partidos se toman en serio el problema y nos discuten las soluciones, e incluso puede ser que surjan recomendaciones que mejoren el proyecto, ¿no? Que es lo que esperamos. Bueno, ahí nuestra actitud va a ser una, y si vemos que el sistema político decide darle la espalda al problema, bueno, tendremos que salirle a recoger firmas para ver si en realidad estamos en lo cierto, y a los compatriotas este es un problema que les afecta y les preocupa. Domenech, le agradezco mucho estos minutos. Muy amable. Nos quedamos con estas impresiones de Domenech. Gracias, Martín y equipo, por allí, por el Palacio Legislativo. Reunión de ministro de Ambiente con intendentes. Habla Mario García, intendente de La Valleja. Vemos y escuchamos. Lo que queda por hacer es seguir trabajando en el envío de agua a la cuenca del San Francisco, seguir reforzando la distribución en determinados puntos que podrían llegar en una primera etapa a quedarse sin agua, ¿no? Para garantizar en determinadas horas del día el suministro de agua.
Eso es lo que hoy estamos analizando, porque sería el primer escenario que veríamos posible en el correr de 2-3 semanas. Y bueno, y se está instrumentando toda esa logística, que como les decía, ya se está trabajando llevando agua de la cuenca del río Santa Lucía a los diferentes depósitos que tiene la ciudad de Minas, y con eso baja la toma que se realiza de la cuenca del San Francisco. Intendente, ¿cómo fue el clima de esa reunión, teniendo en cuenta que desde el Frente Amplio y estos intendentes de la zona metropolitana han dicho que hay una crisis mal manejada, que faltó previsión por parte del gobierno? Usted, sin embargo, destaca el trabajo que se ha hecho. A ver, nosotros destacamos lo que hemos venido viviendo y quisimos además transmitir lo que ha sido nuestra experiencia, obviamente que en una dimensión diferente a lo que es la zona metropolitana, pero nosotros destacamos primero una reunión convocada por el Ministerio, realmente muy buena, en donde hay aportes, cada uno aporta desde su óptica y desde su visión, y creo que más allá de pensar en el pasado, lo que sí tenemos que pensar es en el futuro, porque los uruguayos estamos acostumbrados a la abundancia, ¿no? Estamos acostumbrados a la abundancia del recurso hídrico, y esto es algo con lo que crecimos todos. Hoy el cambio climático está instalado, es algo que evidentemente tenemos que manejar. Hoy tenemos una situación que es compleja, porque así lo tenemos que lo tenemos que definir, pero también tenemos que comenzar a pensar en el uso del recurso que se hace, porque acá el agua de OCE se utiliza para todos los fines. Se utiliza como agua de consumo humano y para los más diferentes fines. Y bueno, y ahí creo que esto debe servir a toda la sociedad y al Estado en particular como disparador para analizar realmente cómo se va de aquí en más a manejar el recurso, porque fuentes de recursos hay muchísimos, y ahí yo creo que hoy estábamos analizando algunas cosas. El agua que genera un equipo de aire acondicionado, por ejemplo, en forma diaria, que no es consumible, pero sí puede ser utilizada para otros fines, y bueno, y como esta seguramente hay muchas fuentes de recursos que tendremos que poner sobre la mesa, trabajar responsablemente, y bueno, y creo que de esta reunión también se desprende eso, ¿no? Que usted decía de los compañeros intendentes del Frente Amplio que vinieron, generaron sus propuestas de acuerdo a la situación que hoy están viviendo acá. Bueno, muy bien, escuchábamos entonces al intendente de La Valleja tras esta reunión en Torre Ejecutiva por el tema del agua, y seguimos en tema, Martín. Seguimos en tema porque siguen apareciendo pronunciamientos de, digamos, sociedades científicas. En este caso, la Sociedad Uruguaya de Pediatría es la que difundió recomendaciones sobre el consumo de agua en niñas, niños y adolescentes ante los niveles de sodio que han aumentado por las decisiones tomadas por OCE en los últimos días. Aclaran que durante los primeros 6 meses de vida existe una limitación en la eliminación renal de sodio. Además, el elevado consumo de sodio en la infancia se correlaciona con un aumento en la hipertensión arterial, nefropatías y otras enfermedades crónicas no transmisibles desde la niñez a la edad adulta. Recuerdan que los niños menores de 12 meses que no reciben pecho materno pueden recibir fórmula para lactantes preparadas con agua embotellada. Para niños y niñas que no tengan disponibles estos preparados y reciban leche de vaca, las diluciones recomendadas deben realizarse con agua embotellada. En el caso de niños hipertensos o portadores de enfermedad renal crónica, en diálisis o trasplantados, recomiendan evitar el consumo de agua de OCE. En general se sugiere no agregar sal en las comidas y evitar el consumo de alimentos ultraprocesados. Y las autoridades de ACE trabajan con OCE para proveer a hospitales de agua sin los actuales valores de cloruro y sodio. Si se llegara a esa solución, no solo serviría para el uso directo, el consumo directo del agua, sino también para elaborar alimentos en esos centros hospitalarios. Los trabajadores del Hospital Piñeiro del Campo fueron los primeros en acercarse al equipo que los representa en el directorio de ACE con la preocupación sobre el abastecimiento de agua y plantearon la posibilidad de contar con bidones. La propuesta fue denegada, por lo que se planteó que el directorio dé una respuesta general ante esta situación. Debe ser la gerencia la que tenía que salir a la búsqueda de una respuesta que por suerte encontramos esta recepción dentro de lo que es el directorio, y el planteo es el trabajo directamente con OCE para lograr la oportunidad de contar con un agua que no sea la que se está utilizando en este momento a nivel general de Montevideo y que se pueda abastecer a los hospitales
con esta agua para lo que es uso de las personas y el uso también del Departamento de Alimentación. OCE estaría en condiciones de poder proveer agua en las condiciones que tenía el agua anteriormente, o sea, agua sin mezcla, para los hospitales. Obviamente que hay que hacer el traslado en lo que hace a camiones, como se podría llevar en cualquier parte. Bueno, todo esto se está tratando de terminar de afinar. Más de la reunión entre el Ministerio de Ambiente o el Ministro de Ambiente y representantes de una serie de intendencias del sur del país, entre ellas la de Montevideo. Desarrolla Mariana Abreu desde el lugar de los hechos. Mariana, adelante. Así es, Martín. Otra de las personas que habló con la prensa que participaron de esta reunión convocada por el Ministerio de Ambiente, de la que también participaron las autoridades de OCE, de Salud Pública y, como decías, los intendentes de La Valleja y de Canelones, fue la intendenta de Montevideo, Carolina Cose, que se hizo presente aquí también en Torre Ejecutiva, presentando una serie de propuestas, 20 medidas en concreto, para paliar esta situación. Algunas tienen que ver con digamos, subsidios económicos para garantizar el acceso al agua embotellada y otras tienen que ver con la racionalización del recurso. La escuchamos. El equipo de la Intendencia elaboró 20 propuestas que son las que trajimos acá. Una de ellas es declarar una situación de alerta. Recién Yamandú decía, bueno, él lo va a decir ahora, por lo menos una sesión permanente. De este equipo incluso debería ser más grande en el ámbito del SINAE seguramente, y también hicimos propuestas referentes a, por ejemplo, sacar el impuesto del agua embotellada, facilitar la importación de insumos para embotellar agua, porque va a haber que importar envases, asas, demás. También planteamos que se prohíba el uso de agua para lavar autos, para lavar veredas y demás, que se revise el tema de la tarifa de OCE. Propusimos un esquema en el cual se establezca un mínimo y por debajo de ese mínimo la tarifa se reduzca o baje a cero, y que incluso se exonere a determinadas áreas sociales y que por encima de ese mínimo se suba, ¿verdad? También estuvimos planteando el tema de las pérdidas de OCE, poner todo nuestro equipo inspectivo y nuestra tecnología, nuestro call center a disposición de vecinas y vecinos para que nos avisen dónde hay una pérdida y rápidamente detectarla, mapearla y ayudar en ese relevamiento todo el equipo de la Intendencia. También pusimos a disposición sentarnos a trabajar con OCE para que OCE pueda reparar más rápidamente, por ejemplo, no exigirle que reponga el pavimento en el momento y que OCE pueda tener una acción más rápida en la reparación. Quedamos muy conformes porque todos vinimos con un espíritu constructivo y me parece que eso lo... Escuchamos ahora al ministro de Ambiente, Robert Bubia. ¿Qué medidas son de recibo? Esas 20 medidas son parte de otras medidas que está instrumentando el Poder Ejecutivo y que van a estar en carpeta para analizar en su momento. ¿Qué cosas concretas hay para avanzar? Por ejemplo, vos estabas analizando la situación de una planta desalinizadora. ¿Hay cosas concretas para transmitir a la población? Como dije, hoy recibimos propuestas, tenemos otras propuestas en carpeta nosotros también. Mañana de tarde va a haber una reunión del Poder Ejecutivo donde vamos a analizar todas esas propuestas y quizás haya alguna novedad. ¿Qué pasa con la situación de alerta que estaba exigiendo de alguna manera la intendenta de Montevideo en estas circunstancias? ¿Qué piensa el gobierno de eso? Nosotros lo que decimos es que estamos en una etapa de preocupación. Estamos muy preocupados, sin lugar a dudas, y para nosotros lo más importante es garantizar el suministro de agua a la población. ¿Para cuánto hay de agua? ¿Cuál es el plazo que están manejando? Me gustaría que esa pregunta la responda el presidente de OCE. A ver, Montero. Aguárdame un segundito que vamos a cambiar. Ahí está, ahora sí. Bien, ya he sabido cómo estaba operando la planta de aguas corrientes con una mezcla entre Paso Severino, Santa Lucía y aguas abajo, en un trasvase de aguas abajo de la represa. Estamos con 6,5 millones de metros cúbicos en Paso Severino. Y estamos tratando de sacarle menos de 300.000. Eso nos da que estamos en condiciones en primera instancia, ¿verdad? Pero entramos en una etapa un poco complicada de terminar este mes de mayo y adentrarnos en cierta manera en junio. Pero es con gran preocupación que vemos eso, porque en la medida que baja el nivel pueden aparecer algunos problemas en cuanto a que poder gestionar bien el agua que salga por las válvulas.
pero más o menos ese es el nivel. Bien, y de Torre Ejecutiva nos vamos ya mismo a la residencia de Suárez y Reyes, manifestación convocada y nuestra compañera Macarena Vico allí en el lugar. Está justamente con las organizaciones sociales que convocaron a esta marcha por el agua. Nos decía Macarena, la sexta en estos días. Adelante, Maca. Sí, compañeros, como pueden ver hay mucho movimiento. En este momento empezó a circular la manifestación desde Suárez y Reyes. Mucho ruido, muchos carteles reclamando por una mejora en la calidad del agua. Reclaman que no sea destinada al agua potable para también la producción industrial en nuestro país. Mucha gente, como decía, es la sexta movilización esta que se realiza acá. Algunas personas ya han estado acá movilizándose en otros de los espacios. Estamos junto a Fernanda. Fernanda, tú estuviste en otras movilizaciones, ¿es así? Sí, en un par de ellas. Es impresionante la cantidad de gente joven, es un 90% de gente joven y es con mucha alegría, con mucha creatividad y mucha indignación. Y nada. ¿Qué te convocó justamente a participar? Bueno, eso, en verdad, ya se aprobó la reforma de la seguridad social y parece que todo sigue igual y ahora viene esto del agua y da mucha impotencia que los bienes comunes, que lo que tenemos en común sea avasallado. Me genera mucha indignación, por eso estoy acá, porque siento que tengo que estar formando parte de esto. Y decías que hay muchos jóvenes, ¿eso genera como más concientización? Mirá, no sé, seguramente los jóvenes lo sienten con mucha fuerza y eso me parece genial. Tendría que estar todo el país acá. No sé. ¿Cuáles son las respuestas que deberían darse? Nada, yo qué sé, yo traje un cartel que dice, bueno, ¿por qué no se limita la producción de UPM? ¿Por qué no se pone alguna restricción a las grandes industrias que usan miles de litros por hora? ¿Entendés? O sea, las únicas medidas son las que tiene que tomar la población, usando menos agua. El agua potable, rica, la está usando la industria y la está tirando y la devuelve sucia. Entonces, eso me parece sumamente injusto y antihumano, antiderechos, antiético. Muchas gracias, Fernanda, por estos minutos. Bueno, como estarán viendo en imágenes de Freddy Varela, es mucha la gente que está participando, en todas se ha visto mucha participación, en las primeras un poco menos, pero a medida de que van pasando los días, esta es la sexta, como decíamos, se está convocando mucha más gente, como decíamos hoy en el inicio, mucha gente autoconvocada, que sin banderas políticas es algo que ellos también están de una manera resaltando de que esto no está, es gente, ciudadanos comunes reclamando por la calidad del agua. Los dejamos con estas imágenes. Bueno, gracias Macarena, Freddy y a todo el equipo allí en la zona del Prado. Y aquí en estudio seguimos analizando el tema de la calidad del agua con una entrevista de la mano de nuestro compañero Martín Rodríguez. Gracias, Natalia. Les dijimos hace un ratito cuando repasamos lo que surgió de la sede del PIT-CNT pasado el mediodía, que estaría con ustedes y nosotros en instantes nada más, así lo dijimos, Federico Kramerman. Y justamente nos visita el presidente de la Federación de Funcionarios de OCE, FOSE, que notoriamente en los últimos días, las últimas semanas, ha estado muy presente en esta discusión planteada. Federico, gracias por estar. ¿Qué tal? Gracias a ustedes. Un par de comentarios con respecto a los móviles que anteceden esta entrevista. Con respecto al último, ¿cómo ve FOSE, que hoy informó, junto con autoridades del PIT-CNT, que no se descarta la convocatoria a una gran movilización popular por el agua, a este movimiento autoconvocado que está movilizándose en este momento y que ya se movilizó varias veces la semana pasada? Sí, de hecho cuenta con nuestro apoyo. Podrán ver en nuestras redes que lo estamos también difundiendo, y incluso la semana pasada, el jueves, el movimiento realizó una asamblea que iba a ser en nuestro local sindical. Fue tanta la concurrencia que lo hicimos en las afueras. Pero sí, por supuesto, pero creemos también que no se contrapone que tenemos que realizar una movilización de carácter masivo, con un arco amplio y diverso, porque el agua es un tema de todos, particularmente de toda la clase trabajadora, y por eso de hecho lo vamos a proponer mañana en la mesa representativa del PIT-CNT. ¿Ya habrá fecha fijada mañana o quizá todavía no? Vamos a ver, la idea es mañana poder fijarla, sí. Lo otro, yendo hacia atrás en nuestros contenidos,
pasando al móvil, en el que hablaba, entre otras autoridades, el presidente de OCE, Raúl Montero. Dijo, vamos rumbo a un final de mayo con una situación un poco complicada. Exactamente usó esa expresión y algún comentario se escapó por acá mientras lo mirábamos. ¿Cómo definen ustedes la situación y nos metemos de lleno en el tema? De extrema preocupación, un poco complicada, es quedarse un poco corto en la definición. La cuenta rápida que hace, que me animo a decir que es un poco inexacta, pero bueno, los 6 millones de metros cúbicos que quedan a 300.000 gastando por día son 20 días. ¿Sí? Yo puedo agregar acá, eso de 6 millones es un número que la cota de Paso Severino está tan baja que todos los técnicos nos dicen que es muy difícil calcular realmente cuánta agua queda. ¿Sí? Hay una cota que ya está más baja que cualquier nivel histórico. Y que no sabés qué hay abajo realmente, si realmente todo es agua o hay acumulación de sedimentos, barro y demás, cosa que ya pasó en la presa de Canelón Chico. O sea que está. Pero bueno, vamos a darle las buenas y el optimismo a ese número. ¿Qué pasa después de los 20 días? ¿Poco complicado? Estamos hablando que hoy la sal que estamos viviendo en Montevideo y el área metropolitana es producto de mezclar casi mitad y mitad. El agua dulce, esa que queda ahí, que acaba de decir el presidente Montero, con la que viene desde el Río de la Plata, que llega hasta la planta de Aguas Corrientes. ¿Sí? Va a aclarar, nadie está trayéndola, llega sola por las mareas y porque hay una sequía de agua dulce. El agua salada llega desde el sur, ¿no? Si agarramos el mapa, vamos a la planta de Aguas Corrientes, del norte le viene el Santa Lucía con agua dulce y del sur el agua salada. Hoy estamos haciendo un 50-50. Cuando se acabe dentro de 20 días, ¿qué pasa el día 21? Porque acá hay que ser claro a la población, no es que después de 20 días empezamos a mejorar, más bien totalmente lo contrario, más que muy complicado. ¿Qué puede pasar? Bueno, el gobierno se va a ver enfrentado a una decisión muy seria que debería empezar a plantear ya que está pensando, que es cortar el suministro, programar cortes. Cortes por barrios podría ser. Por barrio, por tiempo. O bombear, que igual sería muy complicado, difícil de aceptar. O bombear agua que ya no es mezclada, que ya es 100% la que viene solo del lado salado. O sea, con más salinidad que la actual. Bastante más, varias veces más salinidad que la actual. Varias veces más. Vos en alguna entrevista has dicho recientemente 10 veces más. 10 veces más que la de los parámetros cuando estábamos en situación normal. Que los valores normales, no que los actuales. No, como 3, 4 veces más que los actuales igual. ¿Y de dónde surge esa medida o esa posibilidad? De que se mide, nosotros tenemos datos, por supuesto, se mide aguas abajo, se mide desde donde hoy se toma la mitad salada, digamos, y esos son los niveles. Por lo tanto, acá hay un impacto. Primero que el uso doméstico del agua, ya nadie va a discutir si se puede tomar, está claro que no lo vas a poder tomar directamente, el cuerpo la rechaza. Cocinar tampoco sería una posibilidad, la parte de higienizarse y demás es bastante dudoso, los jabones no funcionan con agua salada, hay un montón de cosas que ya en la cotidiana doméstica se va a ver seriamente afectada. Acá hay toda una discusión sobre esto del agua embotellada. Una cosa es decirte toma agua embotellada, otra es decirte cocinar con agua embotellada, ya lavate los dientes con agua embotellada, ya empezá a hacer todo con agua embotellada, tiene un límite, ¿sí? Y por otro, algo que no se está planteando, ahora empieza a aparecer hospitales, escuelas, centros de diálisis, por un lado, que tienen que tener un plan claro, que no le puedo mandar agua ni de cerca a ese tipo de agua. Y después, la industria que utiliza el agua de OCE. Hay industria que utiliza el agua de OCE como para su propia producción, estamos hablando de la industria alimenticia, panificadora, lácteos, la industria del medicamento, la industria embotelladora, no del agua, sino de los refrescos, cervezas, etc. Todo eso usa agua de OCE. Otros procesos industriales utilizan agua de OCE para su caldera, es decir, para lo cual genera la energía, el vapor, etc. Es decir, hay muchas más cosas. Ya hay un problema gigante hoy en la refinería, ya es noticia, la refinería de La Teja, ANCAP, que ya no se logra abastecer con el agua de OCE porque la calidad que le llega hoy del agua de OCE no es aceptable. Entonces, hay un impacto desde el punto de vista sanitario, desde el punto de vista de la cotidiana de todos, y después desde el punto de vista económico. No sería loco pensar que hay emprendimientos privados que van a empezar a decir que no pueden producir más, que evalúen seguros de paro grandes. Entonces, todo eso es el escenario muy complicado que se menciona. ¿Y qué alternativa hay, si es que la hay? Para que no ocurra eso en función de lo que, por ejemplo, INUMET, ¿no?, el organismo público de referencia en materia meteorológica, viene diciendo, en el sentido de que no se esperan todavía, hasta el mes que viene por lo menos, lluvias que cambian la situación. Bueno, una parte previa a esa pregunta es, lamentablemente, muchas de las alternativas era hacer cosas antes y no ahora. El tema es que lo que no se hizo, no se hizo. No se hizo, bueno, pero nos asiste, si me permitís la razón, cuando decíamos la OCE ha sido relegada mucho tiempo, no se ha invertido como corresponde, siempre se dice, bueno, pero nunca se acaba el agua, y acá estamos.
Entonces, lo que esperamos nosotros es que el día que superemos esta crisis no volvamos a eso, sino que se entienda que había que invertir en la infraestructura del agua. Eso primero. ¿Qué hay para hacer ahora? Una sumatoria de medidas que lo primero es que todas cuestan dinero. ¿Sí? No hay solución barata acá y no hay solución completa tampoco, ¿no? No hay solución completa, pero para evitar llegar al escenario peor, habría que buscar una sumatoria de soluciones. Hoy la OCE salió a construir una pequeña presa, aguas abajo. Sí, en el río Santa Lucía. En el río Santa Lucía, para contener un poquito, que no se le vaya toda el agua hasta el río de la Plata. Una represa provisoria que estaría pronta esta semana. Estaría pronta. Lo irónico y absurdo de esto es que la hacen a mitad de mayo, cuando llevamos de noviembre hablamos del problema, ¿no? Se actuó tarde. Tardísimo. Cuando de golpe tenían alguna solución pensada. Hoy vi la noticia de una desalinizadora a la salida de aguas corrientes. Y de vuelta, en mayo. Miren que en noviembre, por ejemplo, se tomaron medidas para el agro por el déficit hídrico. Es decir, hay señales claras de que se reconoce la situación de sequía. En enero la OCE salió con los comunicados sobre el uso del agua y demás. Es decir, y a la interna OCE se sabe que esta situación se venía acercando. Se la rifaron a que lloviera, no porque sean ingenuos, sino porque esto es una política que responde a no querer invertir. ¿Sí? Lo que nosotros planteamos hoy es, el gobierno debería decretar la emergencia por dos cosas. Primero, como se hizo en la pandemia, en el marco del decreto de emergencia se pueden transferir recursos, ¿sí? Que va a haber que hacerlos. Se habla de trasvasar agua desde otros ríos, se calcula por arriba de los 20 millones de dólares en cualquier trasvase. ¿Y eso marcaría un cambio significativo? ¿Postergaría ese escenario que mencionabas? Eso es la clave, postergar el escenario peor. ¿Y de qué río se puede trasvasar a la zona desde la cual se distribuye para toda la área metropolitana? Lo otro de la emergencia es para crear un comité real a nivel nacional que evalúe rápido cada situación, la estudie y la decida. Porque cada situación va a tener que tener un análisis técnico de si es realmente viable. Bueno, yo ya he escuchado decenas de ideas, ¿sí? Desde dónde se puede traer agua, de cómo hacer, si pincho el acuífero, si trasvaso el río San José, que es el que está más cerca. El problema es que la sequía no solo en el Santa Lucía. El Santa Lucía es el que vive las peores consecuencias y es el que todos la vemos porque es el que nos abastece. El San José está afectado también. El San José está afectado, pero bueno, como no tiene una gran toma de agua como Aguas Corrientes, puede tener más agua, se puede traer desde otros lados, se puede traer en tren, en camión. He escuchado de todo. La realidad es que todo hay que estudiarlo. Por tanto, hay que estudiarlo rápido, ¿no? Y también hay que después, ninguna es barata, ninguna, ¿no? Entonces, el gobierno tiene que actuar. Yo lo que espero es que la política del gobierno no sea esperar a ese escenario y decir, bueno, el gobierno, porque escuchamos alguna declaración ya, yo no puedo hacer llover, ¿qué quieren que haga? Como quitándose responsabilidad, y eso sería totalmente irresponsable. Hablando, Federico, de lo que se puede hacer y de los muchos proyectos que se han manejado. Hoy en Radio Mundo habló el gerente de OCE, Arturo Castañino, por la mañana, y tomó o dio por, digamos, digna de ser estudiada, una posibilidad que ya hace mucho tiempo, hace 7 años, planteó un geólogo, Guillermo Popelka, que sugirió realizar una excavación para obtener agua de un acuífero que, diciéndolo fácilmente, corre o circula por debajo del cauce del río Santa Lucía. Habló Popelka de una perforación que demandaría unos 15 metros, más bien de tipo horizontal, que según sus estudios proporcionaría agua de mejor calidad que incluso la que se venía obteniendo en los últimos tiempos antes de este problema y que equivaldría a un 20% de los niveles anteriores cuando todavía no estábamos en esta dificultad. ¿FOSE tiene alguna opinión con respecto a esa idea en particular? A la idea concreta no, pues la estamos conociendo ahora. Lo que sí, voy a lo que dije antes, o sea, todo va a necesitar ser realmente estudiado. Sí te puedo decir, la maquinaria para ese tipo de perforaciones hay que ver si hay en el país. Castañino habló de traerla desde Brasil, por ejemplo. Por eso, o sea, ¿a qué voy con esto? Quizá esa sea una opción. Lo que pasa es que cualquier opción, si vas a traer maquinaria desde Brasil, barata no va a ser. Está bien, digamos, justamente, la forma de salir, la forma de evitar el escenario, el peor escenario, es para nosotros una sumatoria de soluciones. Ninguna es gratis, ¿sí? Entonces hay que resolverlas rápido, que no significa que no haya que estudiarlas bien, ¿no? Porque yo no puedo cometer errores sobre los errores, que es otro peligro de la situación, ¿sí? Si no voy a terminar haciendo destrozos. Y además hay que transferir recursos a esto. Por eso lo de la emergencia. Sé que se discuten otros proyectos, hay mucha discusión sobre el hubiera, lo que se hizo y lo que no se hizo. Yo lo escuché al gerente general hoy, también defendió el proyecto Neptuno. Arasatí, si me permitís ahí, solo porque me ha asombrado estos días que la población no sabe que el proyecto Neptuno, que se va a ubicar en el balneario de Arasatí, no prevé desalinizar. Utiliza agua del Río de la Plata
pero no tiene en su proceso físico-químico, es muy parecido al de aguas corrientes, quizá un poco más moderno, pero no prevé quitar la sal. Prevé un espacio de almacenamiento de Exacto. agua dulce para usar cuando la salinidad aumenta en el Río de la Plata. Ese espacio de agua dulce, que en el proyecto inicial era equivalente a 60 días de producción, hoy lo bajaron a 15 porque tenemos a la OPP siempre insistiendo que hay que abaratar todo. Bien, entonces nos hubiera dado 15 días. Estamos hablando de una inversión de $200 millones que no hubiera solucionado, como mucho hubiera dado a ese escenario catastrófico 15 días más y llegamos igual. Federico, me están pidiendo que redondee. Te quiero preguntar algo más hablando de los otros proyectos que no se han hecho. ¿Una represa en el arroyo Casupá hubiera cambiado esta situación? Que lo hubiera cambiado. ¿Hecha a tiempo? Ahí está. Hecha a tiempo. Esa es la clave de esto, es que nadie la hizo. Porque a mí me parece un poco mezquino este ping-pong entre partidos políticos que lo hiciste, no lo hiciste vos, yo gestioné mejor. Mira, la realidad es que han pasado muchas administraciones por la OCE y de eso se habla en el 2010, se estudió en el 2013, lo tiraron para adelante, se lo dejaron al actual gobierno, tampoco lo hizo, ninguno lo hizo, y las obras grandes de infraestructura no la hizo ninguna administración por una sencilla razón: ninguno quiere, desde el punto de vista macroeconómico, tomar deuda pública, que significa ninguno quiere asumir esas obras desde las rentas generales del Estado, y no se puede pretender que la OCE, que vive solo de su tarifa, salvo que la lógica sea transferir el costo a la tarifa y cobrar mucho más caro el agua, que no es lo que queremos, ¿sí? Lo tiene que asumir el Estado a nivel nacional, porque es para beneficio de toda la población. Lamentablemente nadie lo ha hecho. Gracias, Federico, por la visita. Gracias a ustedes. Seguimos haciendo MBD Noticias, sigue Natalia. Sí, cambiamos de tema. La senadora cabildante Irene Moreira habló por primera vez desde su renuncia al Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial tras la adjudicación directa de una vivienda a una militante de su partido. Aseguró que dicha decisión quizás no fue la más acertada, pero al mismo tiempo dijo que fue parte de una operación en su contra. Obviamente, con el diario del lunes te podía decir que, bueno, quizás no fue una decisión acertada, pero esta ciudadana cumplía con todos los requisitos. Hoy se arrepiente. No es que me arrepienta exactamente, sino que la decisión quizás no fue la más adaptada, pero la ciudadana cumplía con todos los requisitos. Porque una vez que recibimos esa solicitud, ya sea por todas las vías que tienen, se hace un transcurso, hay un camino en el ministerio. Y ella cumplió con todo. Y fue los técnicos que dijeron que sí. Pero acá lo que yo te decía, acá no hubo del Estado, la pérdida de dinero no hubo, no existió. Ningún peso. Acá ni la ministra ni ningún funcionario del ministerio se quedó con un peso. Y como te decía, tiene esta ciudadana no es que se le regaló, como quisieron decir, una casa. Ella tiene la posibilidad de una adquisición, un alquiler con opción a compra. Yo no tuve la posibilidad ni siquiera de defender la gestión. Digo, si yo no hubiera salido ese viernes a decir algo, yo no hubiera podido, porque digo, había mecanismos. Supuestamente me iban a llamar a Comisión de Vivienda del Senado, se manejó también la posibilidad de un llamado a sala en diputados. ¿Por qué no se pudo defender la gestión? ¿Por qué había que sacar rápidamente a Moreira? ¿Por qué molesta tanto Moreira? Usted está hablando de la vara del presidente de la República. ¿Quién me destituyó? Más agenda política, definiciones de Alianza Nacional rumbo a las internas del año que viene del Partido Nacional. Vamos otra vez al Palacio Legislativo con Martín Duarte. Así es, estamos aquí ahora en el Senado porque hace minutitos se realizó esta proclama por parte de Alianza, esta definición por parte de Alianza Nacional, presentando la candidatura apoyando la candidatura de Laura Raffo, y le agradecemos unos minutos al secretario general de Alianza Nacional, Jorge Larrañaga Vidal. Me imagino que también una jornada con muchas emociones porque tuvo el nombre de tu padre y algunas frases de tu padre en lo que fue esta presentación. Yo recuerdo que allá por el inicio de este año decías en alguna nota periodística, ante la falta de una figura importante como lo fue Jorge Larrañaga, había que generar el grupo. Contanos un poco de alguna forma cómo se llega, cómo se consolida este apoyo a Raffo de cara a las próximas elecciones. Bueno, es cierto, yo en aquel momento decía que a falta del líder que fue el que siempre impulsaba el sector y el sector se apoyaba sobre esa fuerte impronta, sobre ese fuerte liderazgo, nosotros tendríamos que encaminarnos hacia un proyecto colectivo. Y eso fue lo que hicimos. Por supuesto, eso tuvo sus demoras en virtud de lo que fue la situación. Tuvimos que ir acoplándonos, encontrando la dinámica de trabajo. Lo hicimos
y a partir de ahí generamos encuentros regionales en todo el país, donde fuimos consultándole a la militancia, a los dirigentes, a la gente. De hecho, yo estoy hace un año en Paysandú y ando recorriendo los barrios, los pueblos, y bueno, y eso fue también parte de recoger la opinión de la gente, y eso derivó en tomar una definición. Son tiempos de tomar definiciones. Nosotros no podemos seguir jugando a las expectativas, sabíamos que no íbamos a tener un candidato propio, y bueno, momentos importantes requieren decisiones importantes, y fue lo que hicimos ahora, de apoyar la candidatura de Laura Raffo, que es una mujer con mucha fuerza, con mucha entereza, que significa renovación, significa innovación para el partido que tanto se necesita. Y bueno, nosotros por supuesto manteniendo la identidad nuestra, la identidad wilsonista. Somos un sector que está por cumplir 25 años y esos énfasis que nosotros siempre impulsamos, por supuesto van a estar en este acuerdo programático de cara hacia el futuro, con énfasis en lo que fue la educación, el trabajo, la seguridad, la descentralización. Y bueno, la verdad que estamos muy entusiasmados en este nuevo camino. Bueno, siempre toda decisión genera por ahí acuerdos y desacuerdos. De hecho, en la conferencia se presentaba un poco los cuestionamientos que desde un sector de Alianza hubo en el departamento de Canelones. Por otro lado, el senador Gandini haciendo referencia un poco al descuido que se hace con este cambio de postura de Raffo en torno a Montevideo, que era una proyección que tenía Raffo. ¿Cómo ves estos dos temas puntualmente que han estado sobre la mesa en estos últimos días? Bueno, por supuesto que definiciones como estas tienen disidencias, tienen posiciones encontradas. No por eso los compañeros dejan de ser menos compañeros, cada uno tiene su realidad y en virtud de las circunstancias va tomando las decisiones que mejor le parecen, de acuerdo a su visión también hacia adelante. Así que lo mejor para todos los compañeros que han tomado definiciones, también se han incorporado y se van a seguir incorporando gente a nuestro sector. Así que es parte natural de este proceso y bueno, y con respecto a lo otro, vamos a necesitar un candidato con proyección nacional, con una fuerza renovadora que impulse al partido como es Laura Raffo. Así que yo lo veo muy bien, le hace bien a la dinámica del partido y al trabajo que tenemos que hacer de aquí hacia adelante. Así que es natural que ella haya dado ese salto, porque es una figura que genera potencia a nivel nacional, es una dirigente muy valiosa y bueno, después veremos cuáles son las diferentes líneas acá en Montevideo, pero yo lo veo muy bien para el partido. Para cerrar y hablando de intendencias, ¿hay una proyección de Jorge Larrañaga Vidal como futuro candidato a la intendencia de Paysandú? Nosotros el rol mío ahora es recorrer el departamento, escuchar a la gente, escuchar cuáles son las inquietudes, las opiniones, los planteos, intentar a veces ser puente entre esas inquietudes, esos planteos y lo que se pueda llegar a resolver. A partir de ahí, por supuesto, ir construyendo propuestas y respuestas a esas inquietudes de la gente. Vamos a estar, por supuesto, participando de los próximos procesos de elecciones. Eso se va a traducir en una expresión. Nosotros vamos a darle empuje al partido en el departamento. La verdad que muy contento de estar recorriendo día a día el departamento, los pueblos, los pagos, los rincones, los barrios. La verdad que estoy muy alegre de estar en Paysandú. Nos hemos encontrado con muchos compañeros que se han sumado a este trabajo que venimos haciendo y también compañeros históricos que estuvieron desde el comienzo de lo que fue la construcción política de Jorge Larrañaga padre. Así que... No me descarta la posibilidad. Muy contento. No me descarta la posibilidad. No, por supuesto que no, pero vamos paso a paso. Uno tiene que estar donde debe estar y mi lugar ahora es recorriendo el departamento incansablemente. Tengo un enorme entusiasmo hacia eso. Estamos conociendo a fondo la realidad de cada uno de los rincones del departamento. Esa es la tarea que me toca ahora y veremos después hacia el futuro, lógicamente que se va a traducir en una expresión que va a participar en el proceso de elecciones, pero el trabajo ahora es este. No soy de poner la carreta ante los bueyes y estoy en este trabajo ahora que implica mucho esfuerzo. Muy amable, muchas gracias por estos minutos. Bueno, Jorge Larrañaga Vidal, secretario general de Alianza Nacional, aprovechamos también para hablar de candidaturas en el interior, más allá que la conferencia de hoy tuvo un motivo y fue apoyar la precandidatura de Laura Raffo en la interna del Partido Nacional.
Muchas gracias. Y se mueve también en otras tiendas la agenda preelectoral porque el sector frente amplista Casagrande, liderado por la ex senadora Constanza Moreira, decidió apoyar una eventual precandidatura de la intendenta de Montevideo, Carolina Cose. Además de este respaldo, Cose ya recibió la adhesión del movimiento Sumemos, integrado por la exdiputada Glenda Roldán. Los sectores del Frente Amplio empezaron en los últimos 2 meses a tomar definiciones de cara a las internas del 2024. Hasta el momento, el Movimiento de Participación Popular y La Vertiente impulsan como precandidato al intendente de Canelones, Yamandú Orsi, el sector Fuerza Renovadora, el senador Mario Vergara, y la Liga Federal, el intendente salteño Andrés Lima. Este fin de semana fue el turno del sector liderado por Constanza Moreira. Desde Casagrande promovemos con convicción y por unanimidad la candidatura de nuestra compañera Carolina Cose como precandidata por el Frente Amplio de la presidencia del país. Llegó la hora que Uruguay tenga una presidenta mujer, establece la misiva. Carolina ha involucrado a numerosas mujeres en puestos de liderazgos y responsabilidad, y confiamos en ella en el armado de un gabinete paritario y de responsabilidades compartidas. Como partido de izquierda, feminista, antirracista y ecologista, creemos que es fundamental abogar por políticas públicas que promuevan la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, eliminando todas las formas de violencia y discriminación. El documento también compromete la participación del sector para que la propuesta de Cose llegue a todos los rincones del país, para reconstruir comunidad en un país fragmentado, disperso y crispado, señala el documento. La proclama culmina con el hashtag Ahora Nosotras. Otro asunto, la empresa estadounidense Sabre, dedicada al software y tecnología en la industria de viajes, despidió al 15% de su plantilla. Y esto ocurrió apenas un mes después de la reinauguración de su sede regional en Zona América, una actividad en la que estuvo presente en su momento el presidente de la República, Luis Lacalle Pou. El pasado 11 de abril, la empresa presente en nuestro país desde 2004 celebró la renovación de sus oficinas y más de 950 puestos de trabajo. Allí participaron autoridades de gobierno como el presidente Luis Lacalle Pou, el secretario Álvaro Delgado, el prosecretario Rodrigo Ferrez y el presidente de Antel, Gabriel Gurméndez. Esta jornada se hizo efectivo el despido de más de 130 trabajadores. El día 4 de mayo, la empresa informó a todos sus empleados a nivel mundial que el 15 de mayo despedirían al 15% de sus empleados sin confirmar a quienes afectaría. En Uruguay hay en el entorno de 1.000 trabajadores. La empresa no dio pérdidas significativas, pero las acciones están bajas y los accionistas quieren más plata, informa un comunicado. Según informaron a MB Noticias, nunca hubo un sindicato en la empresa por miedo a represalias y varios trabajadores tuvieron certificación médica por estrés laboral. Las redes sociales de la empresa destacan que su sede en Uruguay fue reconocida recientemente como uno de los mejores lugares para trabajar y resaltan el capital humano como principal motivación. Según la prensa internacional, el software a nivel mundial ha sufrido despidos masivos, incluso en empresas de renombre como Google, Amazon, Microsoft, Yahoo y Zoom. Los motivos, la baja mundial de la demanda de consumo y un descenso de los ingresos, aunque no se perciben pérdidas en los balances. Este jueves habrá una misa debido a que es el Día del Ejército, una misa por el Ejército Nacional que va a estar presidida por el cardenal Daniel Sturla, arzobispo de Montevideo. La ceremonia es promovida por el sacerdote y ex militar Genaro Luzararian, religioso que pertenece al Exarcado Apostólico Católico Armenio de América Latina y México y es capellán en el Hospital Militar. La misa se realizará el próximo jueves en la Catedral Metropolitana de Montevideo y se denomina Por Nuestro Ejército Nacional. Por pedido del cura Genaro Luzararian, será presidida por el cardenal Daniel Sturla. Según supo MB Noticias, esto ha generado controversias en distintos grupos religiosos por la postura que ha tenido Luzararian contra los derechos humanos. Fue militar hasta 2007 cuando dejó la actividad de coronel con 45 años y se hizo sacerdote. Así conoció al general Guido Manini Ríos, a quien reconoce como un amigo. Como sacerdote, Luzararian pertenece al Exarcado Apostólico Católico Armenio de América Latina y México, que no depende de ninguna diócesis en Uruguay, sino del obispo Pablo Jaquimián, que reside en Buenos Aires y este depende directamente de Roma, según relató La Diaria en una nota. Para poder celebrar misa en rito latino en nuestro país, Luzararian necesita un permiso de las autoridades eclesiásticas locales. Actualmente celebra misa en la capilla del Hospital Militar y para los militares presos por crímenes de lesa humanidad en la cárcel de Domingo Arena. A su vez mantiene relación con grupos conservadores de la Iglesia Católica de varios países y si bien en Uruguay no existe el capellán militar como figura institucional, Luzararian ha participado en el encuentro de capellanes de América Latina. Además, en una
una entrevista para el portal Alejandro Lejanías, el cura aseguró que en época de dictadura la patria estuvo en peligro de caer en manos de subversión y las Fuerzas Armadas salieron a defenderla. Hoy solo se habla de los excesos que cometieron las Fuerzas Armadas, pero no se habla de todo lo otro, de todo el bien que se hizo y todo el mal que se evitó. En todo combate o guerra se cometen errores. La subversión agredió a todos los orientales, salimos a defender al país. Yo lo viví con mi padre, era un hombre alegre, de familia, daba clases de matemáticas. Para el militar, integrar las Fuerzas Armadas no es un trabajo. Se está al servicio las 24 horas, es una disciplina de Dios. Presenta Mercado Agrícola de Montevideo, en el corazón de un barrio donde late la ciudad. Mercado de Historias. Mercado de Historia. ¿Qué tal? Buenas noches. Abrimos el capítulo internacional nuevamente hablando de Colombia porque el presidente de ese país, Gustavo Petro, volvió a insistir en que existe una conspiración detrás de, quitarlo del poder o llevarlo a través del lawfare a una situación muy similar a la que vivió el presidente Pedro Castillo en el Perú. Esto en parte porque el fiscal general con quien está enfrentado, Francisco Barbosa, ha tenido un acercamiento muy importante con Patricia Benavides, la fiscal peruana, y también otros estamentos políticos entre los que se encontraría el expresidente Andrés Pastrana. Así lo denunció Petro. Tiene, entre otras razones, según Petro, el temor de los sectores más corruptos de la sociedad colombiana de que una vez que se vaya el fiscal, que debe ser dentro de poco tiempo, porque es una cuestión constitucional y es un fiscal que viene desde la época del gobierno de Iván Duque, comience a perseguirse verdaderamente la corrupción, entre otras cosas. Un país que apostó democráticamente por el cambio. Entre los acusados por el mandatario resaltan los nombres del fiscal general Francisco Barbosa, con quien ha tenido una prolongada disputa por visiones enfrentadas sobre la política y la justicia, y el expresidente Andrés Pastrana, quien lo acusa de tener un espíritu totalitario en medio de amenazas de llevarlo a un juicio político. Petro escribió sobre las visitas de políticos y funcionarios a la fiscal del Perú, donde se acaba de realizar un golpe de Estado con ella como protagonista, afirmación que se refiere al encuentro del 8 de mayo entre la titular del Ministerio Público de ese país, Patricia Benavides, y su par colombiano, para fortalecer las acciones de cooperación interinstitucional que contribuyan a enfrentar los delitos en ambos países, según un tuit publicado por la Fiscalía peruana. El mandatario ha tenido varios altercados con el fiscal general colombiano y en el más reciente, catalogado como un choque de poderes, tuvieron que mediar las altas cortes del país para bajar las tensiones, donde el mandatario le recrimina a Barbosa la supuesta inacción y falta de celeridad de varios funcionarios de ese organismo, que según una denuncia habrían tenido información sobre las amenazas de muerte que pesaban sobre 200 personas, que finalmente fueron asesinadas por el Clan del Golfo. El presidente Petro afirma que hay una conspiración en marcha que se llamaría Acero Diluido, que demostraría que lo expresado por el coronel retirado John Marulanda sobre lo que haría la oposición para defenestrarlo no son las palabras de un loco, y que los sectores políticos y empresariales, untados hasta el cuello de dineros de la cocaína y la corrupción, no quieren que el próximo fiscal ternado por el gobierno acabe con la corrupción, ya que el periodo de Barbosa en el cargo desde 2020 culmina el año próximo. En Turquía habrá segunda vuelta electoral después de las elecciones de la jornada de ayer, que por primera vez en 20 años obligan al actual presidente de ese país, Tayyip Erdogan, a ir a una segunda vuelta electoral, algo que no le había ocurrido hasta este momento. Quien está a su frente es Kemal Kılıçdaroğlu, un hombre que está encabezando una coalición que intenta cambiar el estado de cosas en Turquía. Un país que es muy importante, tanto para Occidente, para Oriente, no solamente por su posición geográfica, sino por el rol geopolítico que está cumpliendo. Es el país más grande que integra la OTAN desde el punto de vista militar, el ejército después de Estados Unidos, naturalmente, y eso hace que sea un articulador fundamental entre Oriente y Occidente. La campaña de Erdogan o mejor dicho, la administración de Erdogan se ha visto afectada por múltiples problemas que tienen que ver con la corrupción, con denuncias de restricciones y también por la respuesta que ha dado al terrible terremoto que sufrió el país en el mes de febrero. Turquía irá a una segunda vuelta de las elecciones presidenciales este 28 de mayo, luego que más de 60 millones de turcos acudieran a las urnas este domingo para decidir si el actual presidente Recep Tayyip Erdogan debería continuar en el cargo o si Kemal Kılıçdaroğlu tomaría el mando.
Los resultados tardaron en consolidarse debido a la estrecha diferencia que separaba a Erdogan del anhelado 50% de la votación, por lo que el conteo se prolongó hasta este lunes, cuando finalmente la autoridad electoral confirmó que Erdogan obtuvo el 49,50% de los votos, mientras que su principal rival recibió el 44,89% del escrutinio, un escenario inédito para el mandatario en ejercicio y que mantiene en vilo al futuro político de Turquía. Las elecciones presidenciales y legislativas en ese país se llevaron a cabo en un contexto de crisis política y económica, así como de devastación por el terremoto que afectó en febrero al sureste del país, por lo que la campaña electoral resultó ser particularmente difícil para el presidente Erdogan, que se enfrentó a una amplia coalición opositora liderada por Kılıçdaroğlu, un economista de 74 años y candidato del Partido Republicano del Pueblo, fundado por el padre de la Turquía moderna Mustafa Kemal Atatürk. El opositor encabezó una coalición de 6 partidos que prometió abandonar el sistema presidencialista introducido en 2018 y volver a una estricta separación de poderes, así como restaurar un sistema parlamentario en el que el poder ejecutivo recaiga en un primer ministro elegido por el Parlamento, al tiempo que Kılıçdaroğlu también prometió un poder judicial independiente y la liberación de muchos presos políticos. Bueno, empezamos contándoles que tenemos nuevo director técnico de la selección uruguaya. Finalmente, la Asociación Uruguaya de Fútbol confirmó lo que se daba por hecho desde hace muchos días ya. Marcelo Bielsa será el nuevo técnico de la selección uruguaya mayor. Ahí están viendo en pantalla el tuit de la cuenta oficial de la AUF confirmándolo. El próximo miércoles, 12:30, se va a hacer la presentación. Bien. Y Bielsa firmará contrato hasta el final de las eliminatorias previas al Mundial 2026. O sea, hasta 2025 se da por hecho que, en caso de que Uruguay clasifique, estará sobre la mesa la posibilidad de que continúe. Pero por lo pronto es hasta el final de las eliminatorias el contrato firmado por Bielsa. Seguramente estarás nombrando mucho, ¿no? Bielsa, Bielsa. Y me parece que se va a instalar. En el próximo tiempo. Esto recién empieza. Esto recién empieza. Y hablamos ahora del fútbol uruguayo con el partido que están jugando Cerro y Racing en el Trócoli. Hoy termina el torneo de apertura del campeonato uruguayo. El campeón Peñarol, que se consagró anticipadamente, terminó 5 puntos arriba de su escolta Nacional, que de todos modos en esta fecha, la última que pasó o que está a punto de terminar, acortó la diferencia en la tabla. Gonzalo Viera inaugura el repaso de goles, el primero de River, que le ganó a Liverpool en el Sarol. Es el primer gol de la fecha porque 0-0 empataron Deportivo Maldonado y Cerro Largo. Aquí está el gol de Ramiro Cristóbal, el gol que le dio la ventaja definitiva, el 2-0 definitivo de River al equipo de Liverpool, mediante la confirmación del gol de Cristóbal con participación de Jonathan Dos Santos. Sebastián Rodríguez de penal, el 1-0 de Peñarol en el campeón del siglo, el campeón de la apertura. Empezaba ganando el partido en el primer tiempo, pero en el complemento llega el centro de Albarracín, el anticipo de Matías Fonseca, el 1-1, empató Wanderers, que terminó de visitante la apertura invicto. Nicolás Schiappacase, el primero de la luz, victoria en el Capurro del equipo merengue sobre el Centro Atlético Fénix. De penales Schiappacase ponía el 1-0. Juan Martín Boselli aceleró y definió de esa manera para el 2-0 de la luz ante Fénix. También en domingo el empate 1-1 de Danubio, Defensor Sporting en el clásico jugado en Jardines del Hipódromo. Guillermo May abrió la cuenta y puso de cabeza el 1-0. También de cabeza Adrián Balboa, centro de la derecha, anticipa Rocky. El empate violeta, Defensor Sporting 1 en su visita a Jardines. Danubio 1. Victoria de Nacional, que empezó con esta definición de Jonathan Rodríguez. La volea inatajable para Guruziaga. 1-0 el equipo tricolor. En el primer tiempo resolvió, en el primer tiempo liquidó el partido el conjunto de Gutiérrez. Zavala recibe, pica, encara, pasa, atropella, define, pone. Nacional 2, City Torque 0. Y todavía quedaría tiempo en esa primera parte para un doblete de Juan Ignacio Ramírez, que terminó como goleador del torneo Apertura. Centro de Martínez, falla la saga, no pueden sacar la pelota. Y ahí estaba el Colo para el 3-0 de Nacional. Y luego va a llegar otra vez acá en la derecha Zavala, Lozano, Ramírez, el cuarto de Nacional. Nos
vamos y como todos los días repasamos los datos del tiempo. El pronóstico del tiempo a continuación elaborado por Inumet con temperaturas bastante altas para este momento del año, Natalia. Mañana martes 16 de mayo, sol a pleno, 9 de mínima, 25 de máxima. Pasado mañana, miércoles 17 de mayo, para capital y cercanías se espera una mínima de 11 grados, una máxima de 24 y no se pronostican lluvias. Baja un poquitito la temperatura el jueves 18 de mayo, algo nuboso, 12 grados la mínima, 21 la máxima. Por ahora no estarían llegando las tan esperadas lluvias, quizás la semana que viene. Sí, hay que esperar. Hay algunos pronósticos que marcan alguna posibilidad. No así de momento el oficial o el de Inumet, pero estas cosas son dinámicas y a veces terminan viendo fenómenos que no se prevén. Pero ese es el panorama. Estamos cerrando la edición de hoy. Sí, pero ya viene el lado B y luego la letra chica. Gracias por estar. Hasta mañana. Hasta mañana.